Porque ya nos cambiaron, ya me Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión general académica semanal correspondiente al día 7 de noviembre del año 2024. A nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno, de la Coordinación de Enseñanza e Investigación y de la Jefatura de Enseñanza e Investigación de Enfermería, les damos la más cordial. Tendré el honor de presentar nuestra profesora de esta sesión general. Ella es la doctora Alejandra Aguirre Guerrero. La doctora Alejandra Aguirre Guerrero estudió en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior Nacional de Medicina y Homeopatía, la licenciatura de médico cirujano y partero. Posteriormente realizó la especialidad de acupuntura humana también en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Posteriormente, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública realizó la maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública. Ella se dedica a la atención de pacientes derechohabientes en hospitales de tercer nivel de atención y también es docente de la licenciatura y especialidad médica de acupuntura humana. Ella tiene 5 años como médico adscrito del Servicio de Acupuntura Humana del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de nuestro Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los últimos 3 años ha sido la jefe del Servicio de Acupuntura Humana de este Centro Médico Nacional 20 de noviembre de ISSSTE. También se ha desempeñado durante los últimos 10 años en su consulta privada. Tiene un año como profesor por investigador C en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal desde julio de 2015. Tiene 6 años siendo profesora invitada de la materia práctica clínica de la especialidad de acupuntura humana del Instituto Politécnico Nacional y 5 años como profesora invitada de la licenciatura de acupuntura rehabilitatoria de la Universidad Estatal del Valle de Caldera. También ella realiza un trabajo en conjunto con el Hospital de Medicina Tradicional China de Beijing en seminarios de medicina tradicional china y acupuntura para México. Ha recibido premios y distinciones internacionales por su desempeño como médico terapeuta usando la acupuntura, premios internacionales, ha dirigido 5 tesis de especialidad de posgrado y es profesora en congresos nacionales y hasta ahorita ha sido invitada a 3 congresos internacionales como profesora invitada. Es un gusto y le agradecemos con un fuerte aplauso a la doctora Alejandra. Gracias, doctor. Hola, buenos días. Para mí es un gusto estar aquí, que me haya invitado el doctor Martínez y el doctor Bernal y el doctor Nava. Les voy a presumir un poquito del servicio de acupuntura que tenemos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Les quiero destacar que es el único lugar en el ISSSTE donde está como tal bien establecido el servicio de acupuntura. Hay algunos otros lugares donde hay acupuntura en el ISSSTE, pero solamente ven pacientes específicos, como en el Zaragoza, que ven pacientes de cuidados paliativos. Voy a hablarles un poquito por qué es importante la acupuntura o por qué ya la OMS la maneja dentro de su estrategia de medicina tradicional. Bueno, a partir del 2014 y 2023 hubo una estrategia acerca de medicina tradicional en la cual se incluyó la acupuntura. Entonces, aquí se evaluó cómo seguir el rumbo de la medicina tradicional y complementaria dentro del mundo. Vieron que esta estrategia tuvo mucho éxito, entonces, a pesar de que se terminó en el 2023, hubo una prórroga en el 2025. Entonces, va a elaborarse un nuevo proyecto de estrategia mundial sobre la medicina tradicional en el periodo que va a ser del 2025 al 2034. Y este se va a someter en esta asamblea, que es la 78. ¿Y por qué es importante la acupuntura? Bueno, en los países miembros de la OMS ya se vio que muchos países ya forma parte de la cobertura de seguro parcial o total la acupuntura, ¿no? Ya la consideran para parte de sus servicios de salud. Entre 1998 y 2000 ya hubo una cobertura de la acupuntura que ascendió del 12% al 17%.
Y antes decían, bueno, la acupuntura, me llegaron a decir en varios lados, es magia negra, no sirve, no tiene fundamento, pero no. Y ahorita ya se está estandarizando en varios de los países miembros la acupuntura. Hemos visto que ya ofrecen cursos o hay títulos de práctica de la acupuntura. Por ejemplo, ya hay sistemas oficiales, que ya hay habilitación de los acupunturistas, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos también. Entre 2002 y 2011 ya hay facultades de medicina de los Estados Unidos que ya incorporaron como tal la medicina tradicional complementaria y alternativa a sus planes de estudios, y que son de manera obligatoria. Por ejemplo, en Harvard está una parte donde se dedican al estudio de acupuntura. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una de sus optativas es acupuntura. Entonces, ya se empieza a abrir un poco más el campo hacia la acupuntura. Y también quiero que vean esta grafiquita, en cual ya vemos los estados miembros de la OMS que la utilizan. Vemos que 103 ya es una utilización reconocida, 29 países ya tienen reglamentación y 18 tienen cobertura del seguro de enfermedad. Bueno, les voy a hablar, esta es la definición que tenemos en la norma oficial mexicana de acupuntura. Esta norma oficial es la regulación de servicios de salud para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. Y aquí dice que la acupuntura es un método clínico terapéutico no medicamentoso que va a consistir en la introducción en el cuerpo de agujas metálicas esterilizadas que va a fungir como auxiliar de tratamiento médico integral. Aquí en esta norma, si alguien quiere leerla, es muy importante porque ahí bien establece bien cuáles son las funciones de un médico especialista en acupuntura, un licenciado en acupuntura y un técnico en acupuntura. Ahí esta norma a nosotros nos rige hasta cuándo son los alcances que podemos tener cada uno. O sea, nosotros no estamos peleados, trabajamos en equipo y así podemos dar un mejor tratamiento al paciente. Les voy a ver por qué funciona la acupuntura. Bueno, la acupuntura funciona por esto. Esta unidad neural acupuntural, que es una colección de la actividad de componentes neuronales y neuroactivos que están distribuidos en la piel, el músculo y los tejidos conjuntivos. Y estos van a rodear la aguja insertada. Tenemos varios puntos de acupuntura, 365 más los que tenemos extra. Entonces ya se han hecho estudios en algunos puntos que son, digamos, los más estudiados como estómago 36, y en el cual han visto que justamente donde se localiza ese punto hay esta unidad neural acupuntural. O sea, hay mayor cantidad de terminales nerviosas, hay mayor cantidad de receptores. Entonces, al momento de hacer la inserción de la aguja, que es un cuerpo extraño, pues obviamente va a haber una reacción local, ¿no? O sea, va a haber liberación desde sustancias antiinflamatorias, analgésicas, pero a su vez también tiene una señalización hacia el sistema nervioso central. Entonces, por eso tiene efectividad. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de la acupuntura y por qué sí funciona en nuestros pacientes? Uno, porque va a modular los factores que intervienen en la cascada inflamatoria. La otra, porque modula la conductividad de las fibras A, delta y C, por lo cual ayuda mucho para el dolor agudo y crónico, la modulación de nociceptores y también inhibe la conductividad de las células P en el sistema nervioso central. A mí me gusta mucho esta parte de la acupuntura. ¿Por qué la acupuntura ayuda para el estrés, para el trastorno de ansiedad y depresión, para el insomnio? Pues por esto, porque se ha visto que regula los neurotransmisores. Los neurotransmisores. Se ha visto que tiene un efecto de regulación principalmente en estos: serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, neuropéptido Y ACTH. Por ejemplo, ya se han hecho estudios en ratitas, en la cual hay un modelo de estrés crónico en las ratas y la acupuntura les ayuda con el estrés. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, el estrés va a activar el sistema nervioso simpático, mientras que la acupuntura va a activar el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿qué nos va a permitir? La relajación. Y también puede ayudar a revertir los cambios inducidos por el estrés en el comportamiento y la bioquímica. Y bueno, otro que les quiero explicar porque es muy importante es la electroacupuntura. La electroacupuntura, ¿qué es?
Es una de las técnicas de la medicina tradicional china que va a combinar la acupuntura con una estimulación eléctrica. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos la aguja de acupuntura a nuestro paciente, después ponemos unos caimancitos y a través de los caimanes va a haber una conducción eléctrica, el cual va a hacer que secrete algunas sustancias. Esto lo utilizamos generalmente para dolor crónico y para, por ejemplo, trastornos de ansiedad y depresión. Y la electroacupuntura, ¿por qué sirve? Se ha visto que disminuye el niveles de ansiedad en un modelo de estrés crónico en ratas, porque tiene una función ansiolítica, y también clínicamente se ha visto, y también lo hemos visto nosotros en nuestra práctica en el hospital, que disminuye la dosis de los fármacos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos los manda psiquiatría a nuestro paciente. Entonces, en conjunto con psiquiatría los estamos viendo. Generalmente a este tipo de pacientes les ponemos electroacupuntura y su psiquiatra es el que decide cómo ir reduciendo la dosis poco a poco. Nosotros no nos metemos con los medicamentos, nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. ¿Cuáles son las frecuencias que podemos utilizar? Son 100, 2 y 15. Porque cada una de estas frecuencias ya se ha estudiado desde hace mucho tiempo y se ha visto cuál es su efecto. Hemos visto que a baja frecuencia, que es 2 Hz, se va a secretar la encefalina. Este es el sitio de acción, encéfalo y médula espinal, y esta sirve para dolor crónico. La media, que es de 15 Hz, la beta endorfina, su sitio de acción es en el encéfalo principalmente y es para dolor subagudo. Y también se ha visto que, por ejemplo, en algunos países como en Brasil, usan la frecuencia de 15 Hz para cuestiones de acupuntura estética. Y alta 100 Hz va a liberar dinorfina A. Su sitio de acción es en médula y es para dolor agudo. Y me dirán, bueno, doctora, si tiene un dolor crónico agudizado, ¿qué puede utilizar? Pues utiliza 2,100 densodispersa. Hay una forma en el electroestimulador que puedes combinar las dos y les va muy bien a los pacientes. Ahora les voy a presumir mi servicio de acupuntura, que eso vine. Bueno, este fue fundado el 16 de febrero en el 2001 por el doctor Arturo Gómez Mera. El doctor Arturo Gómez Mera es médico, también hizo la especialidad de anestesiología, también hizo alergología y después hizo acupuntura. Entonces el doctor pertenecía a Clínica del Dolor en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y empezó a estudiar un poco de acupuntura y dijo, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con estos pacientes. Y empezó a experimentar con los pacientes, pero él les colocaba, como no había agujas de acupuntura en ese momento, con agujas de insulina, con los pacientes colocándoselos en puntos de acupuntura. Y para la sorpresa del jefe de Clínica del Dolor, les fue muy bien a los pacientes. Entonces, derivado de eso, el doctor Echeverría, que en ese entonces era el director del centro médico, le dijo, pues vete a estudiar bien para que puedas tener una formación adecuada, y el doctor se fue a estudiar al Politécnico acupuntura y posterior a eso ya fundó el servicio. Inicialmente estaba en el 8º piso, en recuperación, ahí veía pacientes, y actualmente quien nos ha visitado estamos en el edificio E de enseñanza, primer piso, y ahí es donde ahorita nos encontramos dando el servicio. Ahorita nada más tenemos un jefe de servicio, 2 médicos interinos y 2 enfermeras. Tenemos 7 cubículos y 15 camillas. Quien ha visitado es así. Aunque parecen muchas camas, nos faltan camas porque son muchos pacientes. Y bueno, mi población, el 80% de la población que nosotros atendemos son mujeres, el 20% hombres. Y la edad varía mucho. Tenemos niños desde 2 a 10 años, mujeres de 15 a 90, aunque la más longeva que tenemos fue la semana pasada y tiene 102 años. Y los hombres entre 17 y 90 años actualmente, que el más longevo tiene 94. Entonces, ¿qué pasa? Aunque digan, sí, la acupuntura sirve para los niños, claro que sí. De hecho, ahí a nosotros nos refieren mucho de oncología pediátrica y también de medicina interna de pediatría. Nos refieren muchos pacientes y de genética, con lo cual hemos visto como los niños con poquitas agujas les va muy bien, ¿no? En la cuestión de dolor y de estrés. ¿Qué utilizamos en el servicio de acupuntura? Principalmente acupuntura, que son estas
agujitas que son estériles. Nosotros utilizamos de 0.25 por 40 milímetros, también de 0.25 por 0.25, de 0.25 por 13 que son las faciales. Utilizamos electroacupuntura, este es el electroestimulador. Miren, quiero que vean aquí que este se ve que es un militar. De hecho, la electroacupuntura la utilizan mucho en el ejército de Estados Unidos para cuestiones de dolor crónico. Y dirán, bueno, ¿y cómo la acupuntura llegó a México? Bueno, pues fue a partir de que hubo una apertura en los 80 de China hacia el occidente. Entonces fueron médicos de otros países a conocer la acupuntura. Y fue donde vieron que tenía una gran acción analgésica y además que podían utilizar poquitos recursos para el tratamiento de los pacientes. Y también la utilizaban, por ejemplo, en Taiwán en la guerra, la utilizaban también para cuestiones de dolor. Entonces es un poquito de preámbulo de cómo llegó la acupuntura, a pesar de que ya tiene 2000 años, fue hasta 1980 que ya hubo un poco de apertura hacia el occidente. Utilizamos ventosas, que es el cupping. Si alguien alguna vez le hemos puesto ventosas, la verdad que es muy agradable. Auriculoterapia. En la oreja tenemos un microsistema, el cual está en China y también está en la escuela francesa, en la cual la oreja es una representación del cuerpo humano, en el cual, dependiendo de la zona de la oreja, representa, por ejemplo, la cabeza. Entonces, nosotros llegamos a utilizar con algunos pacientes balines. Y acutomo. El acutomo tiene un poquito de tiempo que realmente se está utilizando en China y después llegó aquí a México. El acutomo es una aguja de acupuntura más gruesa que va a tener el filo, la forma como un desarmador plano. Y esa aguja de acupuntura tiene filo. Esta técnica de acutomo solamente lo pueden utilizar los médicos especialistas en acutomo, en acupuntura, porque necesita conocimiento de anatomía, porque hacemos cortes. ¿Para qué utilizamos esta aguja? Para fibrosis y para contracturas crónicas. Acuérdense que el músculo tiene una elasticidad, ¿no? Y entonces cuando se contractura se pierde esa elasticidad y se queda así, atrapado. Entonces, ¿qué hacemos con el acutomo? Con esos pequeños cortes que hacemos en sentido de la fibra muscular, ayudamos a que se reacomoden esas fibras musculares. Entonces, el acutomo, la verdad es que nos ha ido muy bien para los pacientes que tienen contracturas crónicas. También en caso, a lo mejor los cirujanos han visto, neurocirujanos, que hay pacientes que hacen una cicatriz queloide y quedan con dolor los pacientes. Entonces nosotros ponemos también acutomo en la cicatriz queloide, obviamente ya después que hubo un proceso de cicatrización adecuado, después de 6 meses, y también ayuda porque algunos pacientes quedan con dolor en las cicatrices, entonces tienen una muy buena resolución al dolor. Eso es lo que usamos en nuestro servicio. Y bueno, nosotros somos un servicio interdisciplinario.Nosotros trabajamos de la mano con muchos servicios. Al principio, como platicábamos con el doctor Bernal, les costó un poquito abrirse hacia nuestro servicio, ¿no? Como tener un panorama más amplio de los beneficios que podía tener la acupuntura para sus pacientes. Pero los primeros que nos aceptaron bien fue biología de la reproducción. Biología de la reproducción, de hecho, llegó con artículos indexados con mi jefe y le dijo, ya vimos que la acupuntura ayuda para las parejas de infertilidad en el estrés, ¿no? Entonces, actualmente, con biología de la reproducción, todas las parejas de biología de la reproducción que llegan al Centro Médico Nacional 20 de noviembre pasan por acupuntura. Y de hecho van las dos, la pareja, tanto el hombre como la mujer, aunque uno esté sano, a todos se les da servicio. Y con biología, pues somos un equipo interdisciplinario porque está endocrinología, psicología, psiquiatría, urología y nosotros trabajamos con ellos de la mano. También ginecología urológica es uno de los servicios que nos refiere a más pacientes. De hecho, hicimos un estudio sobre síndrome miofacial pélvico, el cual tuvo muy buen resultado con los pacientes. Las pacientes disminuyó su dolor en escala de EVA de un 10 a un 2 y actualmente se mantienen con la misma escala. Ortopedia, ¿por qué? Porque vemos muchos casos de gonartrosis, cervicalgia, lombalgia. Neurocirugía, todos los pacientes que no son candidatos a cirugía los vemos nosotros, y también, por ejemplo, pacientes con síndrome de poslaminectomía o que hayan quedado con alguna secuela después de la cirugía llegan con nosotros. Oncología médica,
¿Por qué? Porque la acupuntura es muy efectiva para los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces, muchos de los pacientes oncológicos llegan con nosotros, oncología quirúrgica, radioterapia, han visto los beneficios para el dolor, para efectos secundarios desde cansancio, náusea. De hecho, procuramos que si el paciente nos dice, doctora, voy a tener mi quimioterapia la próxima semana, colocarle los otros tratamientos de acupuntura unos 2 días antes para que tenga menos efectos secundarios. Hematología también nos manda muchos pacientes. Psiquiatría también, casos de insomnio, casos de trastorno de ansiedad y depresión. Neurología también es de los que más nos mandan pacientes porque nosotros vamos cefalea debido a tensión ya refractaria al tratamiento, también migraña, neuralgia del trigémino, o sea, todo lo que tenga que ver con dolor que vea neurología que no ha tenido un buen efecto del tratamiento que ellos tuvieron, no los mandan, ¿no? Entonces trabajamos en conjunto y les va mucho mejor al paciente, incluso a veces pueden reducir la dosis de medicamento. Reumatología, artritis reumatoide, síndrome antifosfolípidos, fibromialgia, que son de los que más tenemos, cirugía maxilofacial también mucho por trastorno de la articulación temporomaxilar, clínica del dolor también, aunque antes había un poco como que decían, no, pues o vas a clínica del dolor o vas a acupuntura, ¿no? Pero ya vimos que son dos cosas diferentes porque nosotros no vemos nada más pacientes con dolor, ¿no? También vemos otro tipo de pacientes como de ginecología, por ejemplo, la ginecología laparoscópica nos manda muchos pacientes, clínica del climaterio también ya nos está mandando pacientes, entonces ya vieron que no nos enfocamos nada más al dolor, entonces ya ahorita trabajamos de la mano con ellos. Y ginecología, que ahora sí son nuestros fans últimamente por todo lo de clínica de climaterio y también para pacientes con endometriosis y miomatosis. En el caso de dismenorrea les va muy bien a los pacientes. Y bueno, ¿cuáles son las patologías que más vemos nosotros? Pues trastorno del disco cervical, trastorno del disco lumbar, fibromialgia, trastorno mixto de ansiedad y depresión, insomnio no orgánico, cornactosis primaria bilateral, la cefalea debido a tensión, trastorno de la articulación temporomaxilar, cervicalgia, lumbalgia, artritis reumatoide, síndrome poslaminectomía, síndrome miofacial pélvico y últimamente polineuropatía por agente tóxico, que son los pacientes que nos manda generalmente oncología médica y radioterapia. Y bueno, dirán, ¿y la acupuntura sirvió de algo en la pandemia? Sí. Porque al principio cuando empezó la pandemia dijeron, ¿qué vamos a hacer con acupuntura? Y nos tenían ahí como en stand-by, ¿no? Y un día se acercó a mí mi coordinador y me dijo, ¿qué puedes hacer por todos los trabajadores que están entrando a área COVID? ¿Te los puedo mandar? Y le dije, sí. Entonces, en 2020 nosotros estuvimos tratando a todo el personal que estuvo en COVID, desde médicos, residentes, personal administrativo, de enfermería, paramédicos. Entonces vimos en un total en el 2020 de 1055 personal de salud que estaba trabajando y también psicólogas vimos, y en 2021 nada más vimos 875 porque fue cuando ya empezamos otra vez con nuestras actividades de consulta normal. Y la mayoría del personal de salud que estaba laborando tenía lo siguiente: trastorno de ansiedad, depresión, síndrome de burnout, insomnio, cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia. Entonces la verdad es que le fue muy bien al personal de salud que estuvo yendo con nosotros, porque también a nosotros nos daba satisfacción un poquito ayudarlos a ellos, ¿no? Porque como ustedes ya saben, se la pasaban en área COVID 8 horas y era muy pesado para ellos. Entonces terminaba su turno y se iban con nosotros a acupuntura. Y ahorita, esta es nuestra productividad. Como ya vimos, en el 2020 fueron 1055 personas, 2021 ya fueron 1600, 2022 4840 y 2023 5953. Y bueno, ahorita esta es mi productividad que llevo hasta el año. Consideren que hubo a veces que por recorte presupuestal no tuve médicos y estuve sola, entonces ahí pueden ver que bajó un poquito la productividad, o por ejemplo ahorita me quedé sin un médico y nada más somos 2. Entonces, como ven, las interconsultas han ido aumentando.
Antes nada más nos mandaban unas 10 al mes, más o menos. Y como vemos, en julio tuvimos 54. A veces de verdad ya no somos suficientes, porque también ya se abrió el servicio para segundo y primer nivel de atención. Como somos el único servicio que hay en el país, ya podemos recibir referencias de otros hospitales de manera directa, si lo amerita, pero obviamente tienen que ser casi todos resistentes al tratamiento, que no hayan tenido o sea, que el paciente haya tenido un buen apego al tratamiento, pero no tenga un buen resultado, son como pueden ir con nosotros. Porque luego sí me mandan interconsultas, porque la paciente quiere, o sea, sí, pero pues tiene que estar justificado, ¿no? Porque estamos en un tercer nivel de atención. Entonces, de hecho, de aquí del Hospital López Mateos ya nos han hecho referencia de varios pacientes con dolor, de neurocirugía me parece también. Entonces, ya ahorita Darío Fernández, Fernando Quiroz, son de los que más nos mandan, y actualmente nos están mandando del norte también de la ciudad. Y, por ejemplo, ya ahorita de Tijuana también estamos teniendo pacientes. Entonces, ahorita actualmente estamos en total, hasta octubre, con 4,852 pacientes en total que hemos atendido en el año, solamente 3 médicos que somos. Bueno, en octubre ya no estaba mi doctora. Entonces, como vemos, cada vez el servicio de acupuntura va tomando más fuerza y va siendo más reconocido dentro del instituto. Nosotros también fungimos como sede, digamos así, para la práctica clínica de la especialidad de acupuntura humana. La especialidad de acupuntura humana es de 4 semestres. Con nosotros llegan en el 4º semestre para práctica clínica, y por ejemplo es muy diferente, como le decía yo a mis residentes que están rotando, es muy diferente a los pacientes que puedes ver aquí en el 20 de noviembre que un paciente que puedes ver en un primer nivel de atención, ¿no? Porque como ustedes ya lo saben, y aquí igual en su hospital, tenemos pacientes que tienen, o sea, como 5 patologías, ¿no? Al mismo tiempo, lo ven 5 o 6 especialidades. Entonces sí es muy complejo el paciente. También existe la licenciatura de acupuntura rehabilitatoria. Estos licenciados no son médicos, no son enfermeras, solamente son de acupuntura rehabilitatoria. Ellos se enfocan más a la acupuntura en rehabilitación. Ellos son 5 años su carrera. Son 4 semestres y un semestre un año de servicio social. Con nosotros están 7º y 8º semestre y hacen la pasantía de servicio social. Ahorita está en intención del convenio ya con el ISSSTE. Yo espero que el próximo año ya lo firmemos. Y más que nada, ellos con nuestros pacientes ven técnicas de función, perfeccionar habilidades del interrogatorio y rehabilitación. Y ahorita les voy a presumir, a partir de este año empezamos a tener rotantes de rehabilitación, residentes, R4 de Medicina de Rehabilitación del Hospital Central Militar. ¿Por qué? Porque el Hospital Central Militar ya empezó a utilizar la acupuntura en sus pacientes. Entonces ya empezamos con R4 y a partir también de octubre empezamos con R2 y R3 de Medicina de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Teletón, ¿no? Que ellos forman parte de los residentes del ISSSTE. Ellos pertenecen a Tláhuac, pero están en el CRIC. Está raro, pero van con nosotros a rotar. Y ahora les voy a presumir, desde el 2000, el ISSSTE ha estado participando en estos seminarios de medicina tradicional china para México. En 2017 participó la doctora Erika García, que estaba en cuidados paliativos del Zaragoza. En el 2018 participé yo con una de mis adscritas, y en 2019 se fue mi personal de enfermería y una de las adscritas. Este tipo de seminarios son por parte de AIBO, que AIBO es una asociación que está en China, que se encarga de la formación de trabajadores del gobierno. Entonces sacan su convocatoria para los diferentes países y te invitan a capacitarte. O sea, hay diferentes países de oncología, también he visto de epidemiología, de acupuntura, de metalurgia, o sea, de diferentes rubros. Ellos pagan todo, desde
tu vuelo, estancia, comida, viáticos y te llevan a pasear. En ese momento, antes de la pandemia, nos íbamos 45 días. Actualmente no, se van un mes. Sí. Ahorita mis enfermeras están allá, las pude proponer y se fueron desde el 2 de noviembre hasta el 29 de noviembre a un curso de enfermería en enfermería y medicina tradicional china. Entonces tuve la oportunidad de que se fueran y vamos a ver cómo llegan con sus conocimientos. Y desde 2021 nosotros, el Servicio de Acupuntura Humana, ya empezamos como sede de estos seminarios. Este fue el preámbulo para que nosotros pudiéramos firmar el convenio con el Hospital de Medicina Tradicional China. En el 2021 tuvimos 41 participantes y 9 instituciones invitadas. Las 9 instituciones invitadas de México fueron instituciones de salud y educativas en las cuales nosotros sabemos que practican la acupuntura, o solamente que tengan conocimiento previo de acupuntura, porque los temas que vemos sí debes de tener conocimiento de medicina tradicional china, porque si no, no le vas a entender. Luego en 2022 fue el más grande que tuvimos, fueron 101 participantes y 13 instituciones. En 2024 tuvimos otro que fue 72 participantes y 2 instituciones invitadas, aquí fue en línea también. Y después, esto me da mucho gusto presumirlo, es la firma del convenio de colaboración en materia de acupuntura y técnicas relacionadas con el Hospital de Medicina Tradicional China de Beijing, el cual les voy a presumir, el doctor Martínez Alcalá, antes de que lo firmáramos, nos estuvo apoyando mucho a nosotros en el servicio para que esto se pudiera hacer realidad, que nos costó 2 años poderlo concretar. Y quiero presumirlo porque es uno de los convenios más importantes a nivel Latinoamérica, porque no lo tiene ningún otro país. Porque este Hospital de Medicina Tradicional China sería lo equivalente al 3er nivel de atención allá. Es uno de los hospitales que recibe más recursos en China para salud y es el de los que tiene más investigación. Entonces, la verdad, para nosotros es un orgullo que el instituto pueda tener este tipo de convenios, porque podemos ya después concretar desde protocolos de investigación, capacitación. Y entonces, derivado de esto, tuvimos el primer seminario teórico práctico del 17 al 27 de septiembre del 2024, en el cual vinieron 4 profesores del Hospital de Medicina Tradicional China de Beijing, el cual estuvieron tratando a nuestros pacientes de acupuntura. Esta convocatoria no fue abierta porque, como estuvimos tratando pacientes, la verdad que tuvimos que hacer una selección de quién iba a participar, porque tenía que ser personal médico que ya supiera acupuntura, porque obviamente íbamos a tratar con nuestros pacientes. Y nuestros pacientes en acupuntura son un poquito difíciles porque los de psiquiatría ya cuando no pueden con ellos nos los mandan a nosotros. Entonces, sí son complicados nuestros pacientes, ¿no? Y ya sería todo. No sé si tenga alguien una pregunta. Muchas gracias, doctora, muy amable y qué excelente conferencia. Doctor, bueno, pues antes que otra cosa, felicitarte no solamente por esta ponencia, sino por toda tu trayectoria, porque ha permitido en una institución de salud de primer nivel mostrar todas las bondades de una medicina de la cual estábamos alejados y que nos recuerda que el valor de los pueblos en el esfuerzo por llevar salud a su población han creado a través del tiempo estrategias como esta. Y con su método científico propio, no el occidental, cosa que en nuestro país no sucedió así. La forma en que nosotros nos integramos o nos integraron los europeos fue destruyendo las bases del conocimiento que permitía estar saludable a nuestra población, porque en México también existía medicina tradicional y que aún existe en algunos lugares apartados como la sierra de Oaxaca y en algunas partes de Veracruz también, y en esas zonas donde uno llega y se sorprende
de la estructura que tiene para atender a nuestros pacientes, pero reconocido un conocimiento que tiene más de 1000 años y que tiene una verdad diferente al europeo y que le sirve a la gente para recuperar la salud y que esté en manos de ustedes y que no solamente lo hayan recibido, sino lo han ido consolidando al grado de llegar a un convenio como el que ustedes tienen con una institución tan sólida de China, merece más que este reconocimiento de la pandemia. La verdad es que es una extraordinaria labor y esto que nos dejaste ver aquí, la verdad es que nos da mucho gusto y nos entusiasma porque aparte de nuestra medicina hay algo más que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Una pregunta, ¿los servicios que dan ustedes lo dan de lunes a viernes o toda la semana y en 2 turnos o en 3? Y la otra pregunta, ¿cuántos pacientes por día tienen? Bueno, nosotros trabajamos en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 1 de la tarde, porque nada más tengo turno de 6 horas. Entonces sí es muy poquito el tiempo de atención. ¿Y qué otra cosa me preguntó? ¿Cuántos pacientes? Actualmente estamos viendo 40 pacientes, 2 médicos al día. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Francis? Doctora, muchas gracias, doctora Guerrero. Muy bonita su ponencia. Y le quiero comentar algo y más bien conocer su opinión con todo respeto, sobre todo a claro esto, a lo que usted desempeña. En un ambiente en el cual ahorita saliendo aquí se nos va a exigir una precisión diagnóstica, terapéutica, y tal vez no por gente que sabe de ciencias, sino por los pacientes que deben ser muy curados. ¿Cómo hacer compatible con nosotros que somos la mayoría de los médicos que estamos trabajando en el instituto, y lo tengo que decir ahora, a pesar de que tenemos alumnos muy brillantes del Instituto Politécnico que están con nosotros también en la escuela de homeopatía, cómo hacer compatible estas dos situaciones de escuelas que parecieran que no pueden ser compatibles? Esto con la que ustedes se describió ahora, la parte de la acupuntura, me llama la atención, como ahí decía el doctor Demetrio, la parte de cómo fuimos educados y lo que mejor nos ha salido hasta este momento es la medicina que tiene que ver con el recuadro científico desde los tiempos de México. Sí, la medicina experimental, aquello que no sale bien y aparentemente hay que volverlo a hacer una y otra vez. Me llama la atención 2 situaciones. Uno, que al parecer, y lo digo con toda honestidad, con una pregunta y sobre todo con mucho respeto a usted, doctora, es que sirva para tantas cosas, me llama poderosamente la atención. Yo fui profesor en la Universidad de Filosofía de la Ciencia y como que no encuentro una estructura, a pesar de esta situación que se, desde luego, hay un fondo definitivo desde el punto de vista de la medicina tradicional, de las situaciones que tienen que ver con una mística, con una situación de índole que tal vez no tenga que ver con este bagaje que tenemos todos los que aparentemente como médicos nos decimos científicos y que definitivamente no tenemos esa parte. La iatromecánica médica no ha dado para eso. Tenemos muchas fallas, pero hasta ahorita la gente que sabe de esto dice que es lo que mejor nos hace. Sí, ¿cómo hacer? La pregunta específica es cómo hacer compartir esta concepción cuando las exigencias de una lectura de un artículo médico actual está hablando de genética a alto nivel. Ya no puedes leer ninguna situación clínica porque todo lo están enfocando a una situación determinista desde el punto de vista genético. Doctora, muchísimas gracias. Sí. Bueno, no soy homeópata, o sea, fui egresada de ahí, pero no soy homeópata. Mire, doctora, yo creo que a nosotros lo que nos ha servido mucho son, una, en el Politécnico, para que nosotros nos podamos titular. Muchos de nosotros hacemos tesis, pero lo hacemos en investigación básica. Por ejemplo, yo hice mi tesis en trastorno de ansiedad, en trastorno de estrés pánico en un modelo murino, en el cual medimos GABA y vimos cuál era el efecto de la acupuntura en ese tipo de ratitas. Entonces yo creo que a nosotros lo que nos ha ayudado son los artículos médicos que cada vez se han publicado más, tanto en investigación clínica como básica, y con eso podemos ir dar un sustento a que
otras especialidades nos deriven pacientes. Además que también tratamos de documentar cómo van en la escala visual análoga los pacientes en cuanto a la mejoría, tal vez como me dijo el doctor Bernal, hacer una escala de cómo ha mejorado su calidad de vida los pacientes. Entonces, actualmente, por ejemplo, ya hay artículos que son más en China que se ha visto si la acupuntura puede tener una influencia sobre justamente modificación genética, y ellos son los que se están dedicando más a eso. Pero yo le puedo hablar por mi parte, yo puedo defender la acupuntura con sus mecanismos de acción, ¿no? Como ya se ha estudiado bien algunos puntos donde ya hay desde modulación del sistema nervioso central, modulación del sistema nervioso parasimpático. Es como, yo no le voy a hablar, como le decía, yo sé la parte a lo mejor histórica y la parte filosófica de la medicina tradicional china, pero yo no puedo defender con eso la acupuntura en un centro médico nacional, ¿no? Entonces yo me sustento de los mecanismos de acción que ya tienen bien conocidos, ya en artículos y en algunos pacientes que sí funcionan. Doctora, pues la verdad que gran conocimiento y no cabe duda que pues hay algo más allá de la medicina, sobre todo en ese tipo de padecimientos o síntomas, ¿no?, que trata. Mi pregunta va enfocada especialmente a la depresión y a la ansiedad. Yo como médico de adolescentes, desde lo que más ingresa a mi área, y en este caso, cuando vemos nosotros que el paciente no responde, lo hemos visto más que nada por falta de apego al tratamiento. Mi pregunta específica va hacia ese tipo de pacientes que ven ustedes ahí. ¿Qué edades fluctúan sus pacientes? Si han tenido algún paciente adolescente. Sí tenemos adolescentes, es que algunos los empezamos a ver desde muy chiquitos, desde los 4 años, y ahorita tenemos una niña de 14 años y de 15 años, niños de 16 años y de 17 años. Y coinciden, doctora, que algunos de ellos tienen trastorno de ansiedad y depresión, entonces trabajamos en conjunto con el Departamento de Psiquiatría y Psicología y los vemos también nosotros, entonces hemos visto que se han mejorado favorablemente. Entonces, si gustan mandarme a sus pacientes por referencia, con mucho gusto los aceptamos. Hola, desde su experiencia, ¿recomienda el uso de filosofías médicas chinas en el tratamiento a pacientes, como lo podría ser el movimiento de dominancia y contradominancia? Y la otra pregunta es si existe algún riesgo a la adicción al tratamiento de acupuntura. Bueno, en la primera, de que me dijiste de dominancia y contradominancia, pues eso yo se lo explico a mis residentes porque es parte de la filosofía, ¿no? Es parte de los conocimientos de la medicina tradicional china. Pero, por ejemplo, yo lo puedo hacer y decir, a lo mejor voy a utilizar esto en mi paciente, pero no se lo voy a externar a lo mejor al especialista. Yo hago un conjunto de los dos, ¿no? O sea, de los mecanismos de acción y de la teoría filosófica. Pero para defenderme en mi hospital, explico más los mecanismos de acción. ¿Y cuál era otra pregunta? Si existe riesgo de adicción. Bueno, sí. Los que han probado la acupuntura, como liberas endorfinas, la verdad es que te da un estado de bienestar. Y la verdad es que sí, te puedo decir que hay varios jefes de servicio que decían, la acupuntura no sirve, y ahora van una vez a la semana por lo menos, o una vez cada 15 días. Entonces sí, porque te da un estado de bienestar, ¿no? Como regula neurotransmisores y principalmente liberas endorfinas, te funciona. De hecho, hay lugares como en Taiwán y en China, incluso en Estados Unidos, que están utilizando la acupuntura para adicciones, en conjunto con el tratamiento integral, porque ha visto que a lo mejor el paciente puede tener un mejor apego al tratamiento con acupuntura por esa sensación de bienestar que te dan las endorfinas que liberas con acupuntura. Muy buenos días, doctora Aguirre. Yo quiero agradecerle, por un lado, la presentación brillante que nos hizo de su especialidad. Yo quiero comentar que particularmente fui paciente de la doctora. Tuve una parálisis facial que ya no, con el tratamiento médico no funcionó, para que yo me pudiera rehabilitar, que realmente lo que debían de todas maneras, pero la doctora me ayudó mucho. La verdad es que pude hablar
me regresó la posibilidad de comer de todo la realidad con el tratamiento de ustedes. Yo dejé de tomar los medicamentos que me daban a la mitad del tratamiento con ustedes porque vi la diferencia en cuanto a resultados. Y además también bueno, no sé, pero creo que también tuvo mucho que ver que veía yo mucha armonía en cómo funcionaba su departamento con el doctor Gómez. Pero yo le agradezco a usted mucho porque creo que fue directamente que me ayudó. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Y ojalá pudiéramos hacer alguna extensión por los convenios, tengo que estar presente en la firma de convenios que se hizo con San Miguel de Chingas. Y si de alguna forma pudiéramos hacer una extensión para que el personal de aquí pudiera también participar en los cursos, ¿no? Por distante, como presenciales. Yo creo que hay que comentarlo. Uno puede ser escéptico, ¿no? Pero creo que hay situaciones ya muy comprobadas, sobre todo en el manejo del dolor. Creo que no hay una duda en cuanto a su capacidad resolutiva. Yo les puedo presentar una anécdota que ocurrió. Yo tenía una paciente, el esposo era veterinario, y operaba los perros con la acupuntura. Entonces, sabía que tenía cualquier factor de sugestión o cualquier otro tipo de influencia que pudiera dar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y yo creo que sí es importante tenerlo como una herramienta, sobre todo para el manejo del dolor. Y Miguel, muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, fíjese que justamente queremos ver, porque estábamos platicando que a nivel institución son muy poquitos médicos especialistas en acupuntura que hay. Entonces, tal vez podríamos ver la posibilidad de formar, pero como especialistas algunos, es personal de ISSSTE, o tal vez hacer algún curso, pero básico, porque a veces en estas últimas clases que nos han dado sí han sido de especialidad, porque nos dan dermatología y acupuntura, entonces ya no ahondan mucho en la teoría y se van a la práctica. Entonces sí, doctor, con mucho gusto. Ahora creo que vamos a tener uno en enero, y entonces ya platicaré con usted y ya me podrá decir si podemos invitar a personal médico para que participe. Buenos días, nuevamente. Felicidades. Y me parece a mí excelente, por una razón personal, todo lo que ya mencionó, yo ya me había preparado, porque creo que es lo que nos obliga, responsabiliza a todo el personal médico. Porque vamos a ser realistas. Desgraciadamente, vamos a la calle y ve la acupuntura, imanes, ideología y miles de otras situaciones. Entonces, qué bueno que esté normalizado, que esté profesionalizado. Sobre esa vertiente hay que seguir trabajando, hay que estar abiertos. Sí somos médicos científicos y entonces, por alguna razón, todo lo que mencionó yo ya lo había leído, y sí tiene completamente su base científica, médica, de por qué y cómo actúa. Pero a su vez también vemos, hay que ser realistas, como hay malos médicos que operan en situaciones que no existen o como todo en la vida más en México. Pues vemos lo de que, cultura, le voy a quitar el cáncer terminal de estómago de etapa 4. Eso existe desgraciadamente en México, ¿sí? Porque yo no esperanzado busca alternativas. Y hay miles de cosas, la cáscara de víbora, no sé qué, la piel de víbora, o sea, miles de cosas. Y de acuerdo a eso, la medicina tradicional, que era de que se manejaba anteriormente, también tiene su fundamento científico. La inmensa mayoría de las medicinas, al menos sus datos iniciales, pues vienen de las plantas. Entonces, sí tiene toda una razón de ser y hay que estudiarla. Y por otro lado, hay que estar abiertos, y más nosotros los científicos, bueno, científicos en el sentido de que estamos educados por una metodología científica, no porque hagamos ciencia propiamente, sino porque de esa manera es nuestro pensamiento, que hay mucho desconocimiento de la ciencia básica. Como ejemplo,
la mayoría de las fuerzas de gravedad en el universo, pues no sabemos de por qué está. Es una materia obscura. No sabemos por qué existe esa fuerza de gravedad. Y de ahí entonces son energías, y esas energías de dónde se originan, y entonces de ahí sale que te acomodan los muebles y ya dice que ya tienes más energía por un mueble que por uno mismo. Ya son cosas que no van a tener que empezar lo que quieren, pero me refiero a que como aquí pues hay gente de todas las edades, ¿no? La mayoría son jóvenes. Algunos de más viejitos, otros más. Pero bueno, son jóvenes de que deben estar abiertos al conocimiento nuevo, sí, con una metodología determinada. Y desgraciadamente, ante una conducta humana básica, esencial de sobrevivir, se fomenta mucho charlatanería de lo que quiera, de la misma medicina alópata. Entonces, creo que los jóvenes deben de entender que eso existe, es una conducta social y hay que saber enfrentarse a esas situaciones para agarrarlos, entenderlos, introducirlos en su conocimiento profesionalmente y utilizarlos éticamente en favor de nuestro paciente. Muchas felicidades, ¿verdad? Muchas felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Mire, justamente ahorita era lo que queríamos ver varios de nosotros que estamos como especialistas en acupuntura, modificar esa norma oficial de acupuntura, porque esa norma oficial tiene muchos vacíos. Como les digo, lamentablemente hasta hoy en la fecha, todos los que toman cursos de acupuntura no pueden tener su cédula de técnico en acupuntura porque no cumplen con las horas prácticas y las horas teóricas. Yo fui parte de esa norma que trata de regular a los técnicos, pero hasta la fecha no hay. De hecho, a mí me han llegado, es que quiero participar, enséñeme su título de técnico. ¿Y saben qué le dan? Un papel de la Secretaría de Seguridad y Previsión Social. Y los engañan y además les cobran carísimo los cursos de acupuntura, ¿no? Y entonces es algo que no está bien regulado. Por ejemplo, se va a Brasil. En Brasil solamente médicos son los que practican acupuntura. De hecho, fui yo a una capacitación allá. Ellos tienen una cosa que se llama pronto entendimiento. Entonces llegan a urgencias sentidas, principalmente a lo mejor una cervicalgia. ¿Qué quieres? ¿Acupuntura o medicina alópata? Ok, acupuntura, te quitan el dolor agudo, después ya te dan seguimiento en ortopedia y en acupuntura, pero todos los que están en Brasil son médicos y la acupuntura generalmente es su segunda especialidad. De hecho, utilizan, por ejemplo, ginecología para ayudar a el trabajo de parto, acupuntura, electroacupuntura y en Brasil, acupuntura, dermatología y acupuntura para la parte estética. Entonces, en algunos países ya empieza a haber regulación, entonces falta que nosotros como México nos pongamos a la par de ellos para tener una mejor regulación, como dice el doctor, y me ha tocado, ¿no? Le digo, también yo como maestra le digo a mis estudiantes, a ver, tú debes de conocer las limitaciones de la acupuntura. La acupuntura no va a curar un cáncer, puede ayudar a ¿qué? A los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia. Ok, yo ya no le pude quitar el dolor con acupuntura, trabajo con el neurocirujano, lo derivo a clínica del dolor, ya es un paciente terminal con cuidados paliativos, ¿no? Entonces es también como médico ético ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? La acupuntura no es milagrosa, sí ayuda, pero tiene sus limitaciones. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo funcionan las ventosas? Las ventosas. Las ventosas lo que ayuda es como se hace vacío en el vaso, se hace una presión negativa, entonces lo que ayuda principalmente es a las contracturas musculares. Y de hecho se ha visto, no sé si vieron varios, ahora que fue las Olimpiadas, vieron a muchos deportistas que tenían marcas de ventosas, que es el coping, porque se ha visto que al quitar la contractura muscular antes de una competencia deportiva tienen un mejor desempeño. Y de hecho yo he tratado pacientes que son deportistas de alto rendimiento y justamente unos 2 días antes de su competencia los vemos con acupuntura. ¿Alguien tiene algún acto de ciencia de paz? Buenos días. Pues muchas felicidades, doctora. La felicito por su ponencia. La verdad no me ha quedado, de hecho, muy claro.
Lo que le hacía. Lo que le hacía. Lo que le hago, ¿no? Exactamente. Efectivamente, yo creo que ahorita lo que tocó es yo soy corredora, me encanta el deporte y creo que para mí es una forma de poder aliviarme, por decirlo así. Y sí, efectivamente, he tenido muchas mejorías. Entonces, la verdad, los médicos en sí en general, para mí también los admiro mucho a todos los médicos, pero yo creo que la acupuntura es de gran calidad y de verdad la felicito mucho. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario final? Si ya no hay más preguntas o comentarios, le vamos a entregar a nombre de la dirección del hospital un reconocimiento a la doctora Alejandra Aguirre Guerrero por esta excelente sesión que gracias, doctor. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Que le manden pacientes de López. Que le manden pacientes de López. Sí. Antes de despedirnos, les quiero invitar a que por favor nos acompañen la próxima semana. Celebramos el Congreso de aniversario por 54 años de la fundación del hospital. Es un congreso que habla de oncología integral. 5 días, empezamos el próximo lunes 11 a las 8 de la mañana en este auditorio. Va a ser un congreso muy completo, multidisciplinario y vamos a tener invitados especiales de todo el país. El congreso inicia a las 8 de la mañana. El lunes vamos a hablar de investigación en oncología. El martes vamos a tener el día completo de el papel de la enfermera en la oncología. Es un día muy rico de conferencistas de alto nivel y de alto nivel académico que nos van a mostrar lo que enfermería hoy hace con tanta grandeza con respecto a estos pacientes. El día miércoles va a ser nuestro día de oncología quirúrgica. Vamos a ver a todo lo que se está haciendo de las innovaciones quirúrgicas, inclusive ya la cirugía robótica aplicada a los pacientes con algún tumor o algún cáncer. De cirugía robótica de allá de el día jueves es el día de la oncología clínica. Vamos a ver todo lo nuevo. Y su esposa Diferentes son fan especialistas de cáncer, desde tiroides, mama, abdomen, pélvico, etcétera, etcétera. Y el viernes vamos a tener un día multidisciplinario. Vamos a tener acupuntura en oncología, vamos a ver la patología en oncología actual, la epidemiología, el manejo multidisciplinario con trabajo social, con el departamento de anatomía patológica. Vamos a hablar de psiquiatría en el paciente oncológico. Es decir, vamos a tener un congreso, lo vamos a difundir hoy a las redes sociales y vamos a tener pegado fuera del auditorio nuestro programa completo. El congreso tiene una inscripción gratuita. Vamos a tener acceso a este congreso con 30 horas de valor curricular y vamos a tener una semana llena de conocimientos de alto nivel a nivel internacional y nacional. El día viernes a las 10 de la mañana vamos a tener la distinción de la visita de nuestro director general del ISSSTE, el doctor Martí Batres Guadarrama, junto con su cuerpo de gobierno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Están invitados a esta ceremonia con nuestras autoridades para hacer nuestra conmemoración oficial de 54 años de la fundación del hospital, que se celebra el día 17 de noviembre, pero con las fechas lo vamos a realizar el viernes 15. Sean muy puntuales, vamos a tener una ceremonia con una banda de guerra para nuestro himno nacional y los honores a nuestra bandera.
y tendremos unas actividades toda la semana que estarán enriqueciendo nuestro conocimiento y nuestro acervo científico con respecto a la oncología. Les recuerdo, la inscripción va a ser a través de un código QR, es gratuita y todos tendremos acceso a capacitarnos en este congreso que organiza nuestro director del hospital junto con su cuerpo de gobierno, la coordinación de ciencia e investigación y la coordinación de ciencia e investigación, además de todo el grupo de gobierno, tanto médico como administrativo. Los esperamos a partir del lunes a las 8 de la mañana y gracias por acompañarnos este día a nuestra sesión federal. Nos damos un aplauso fuerte a todos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana.